Claudia, Hola, ¿qué tal Claudia? ¿Cómo estás? ¿cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué cuentan? ¿Cómo estás? Adivina qué viene ahora. Parece que un nuevo seminario de los viernes. Así, exactamente. Así que bueno, eh, buenas tardes a todos. Soy Sergio Lavandero, el director de ACDIS, así que bienvenido como todo viernes puntualmente a las 5. Y hoy día tenemos una invitada de lujo, Janet Vega, así que Janet, buenas tardes. Y voy a dejar a mi Hola, anfitriona Claudia que ella tome control. Aquí en ACDIS las mujeres son las que mandan, como te puedes dar cuenta. Gracias. Muchas gracias, muy inteligente el Agris, ¿verdad? Oye, quiero saludar a todos quienes nos acompañan en esta tarde, a nuestros colegas investigadores de todas las líneas del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, al equipo de la cohorte El Maule, que también está conectado y nos acompaña los días viernes, a investigadores y estudiantes de distintas carreras que nos acompañan viernes tras viernes en estos seminarios y personas de la comunidad general también. Así que darles la bienvenida, contarles que tenemos una muy interesante presentación en el día de hoy y luego un espacio para preguntas y discusión que ustedes nos pueden hacer llegar a lo largo de la presentación a través del chat o a través de Facebook. Estamos muy atentos a recibir sus preguntas. Y tengo el honor entonces de poder presentarles a la doctora Janet Vega, quien tiene un largo currículum. Vamos a intentar poder resumir un poquito nomás, Janet, saludarte de parte de todo el Departamento de Salud Pública también de la Universidad Católica, que sé que tienes muy buenas amigos y redes y que te quieren mucho. Así que un saludo especial para ti también de mi parte y de parte del departamento. Bueno, contarles que la doctora Janet Vega fue directora de FONASA en un periodo importante, luego ex subsecretaria de Salud también, y fue integrante de la Junta de Vigilancia Mundial convocada por el Banco Mundial y la OMS, y ha sido muy famosa por un informe que se publicó de esta junta, donde este equipo señaló, ¿cierto?, la posibilidad real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera y provocada por un patógeno respiratorio. Así que casi como si, ¿cierto?, hubieras tenido una predicción de la pandemia actual, Janet, y sabemos que tuviste un rol muy importante en eso. También contarle a toda nuestra comunidad que la doctora Vega se desempeña actualmente como gerente de innovación de la red de salud UC Christus. Así que, Janet, te doy la más cordial bienvenida. Queremos que te sientas muy acogida, muy cómoda en este seminario del ACDIS. Así que muy bienvenida. Te vamos a permitir compartir tu pantalla si deseas y que puedas partir tu presentación. muchas gracias. Estoy muy contenta de estar hoy día con ustedes. Me gustaría saber si es que pueden ver la presentación bien. Se ve muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer hoy día es contarles un poco la historia someramente de lo que ha pasado y luego focalizarme en algunas consecuencias que va a tener esta pandemia con foco en Latinoamérica y también en Chile, y qué es lo que podemos esperar hasta que haya una vacuna. Entonces quisiera partir diciéndoles que nosotros en América Latina y el Caribe hemos sido muy afectados. Tenemos ya más de 500.000 de casos y más allá a esta altura de 30.000 muertes. Cuando nosotros hicimos el informe al que se refería Claudia, eh, nos juntamos un grupo de personas a partir de una invitación del Banco Mundial y de la OMS para mirar cuáles eran en los años siguientes las principales amenazas para el mundo. Y lo primero que miramos fue el tema de las epidemias y nos dimos rápidamente cuenta de que entre el 2011 y el 2020 habían aparecido al menos 1.500 brotes que habían sido notificados y algunos de esos con un potencial pandémico importante, como por ejemplo el SARS-1,
luego el MERS, que ocurrió en Medio Oriente, ambos por un tipo de coronavirus, y por cierto, la epidemia de H1N1. Pero además nos dimos cuenta de que dado el cambio climático y las condiciones de movilidad en el mundo, estaban dadas todas las condiciones para que en cualquier momento pudiera haber un brote que efectivamente tuviera el potencial de transmitirse entre especies y que generara una pandemia de rápida propagación, en particular si es que tenía un componente respiratorio. Y que si eso ocurría, el mundo no estaba preparado ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico, y que las consecuencias para el mundo, tanto sanitarias como económicas, podrían ser catastróficas. Este informe lo entregamos en septiembre del 2019 y la epidemia comenzó, como ustedes saben, en teoría comenzó a partir de 4 casos de pacientes con una neumonía atípica, con una radiografía de tórax muy similar a la radiografía de tórax de la epidemia SARS previa en Wuhan, y la doctora que vio a estos 4 pacientes reportó estos casos, el 31 de ese mes se reportó ya a la OMS, y alrededor de 9 días después ya estaba claramente que era un virus nuevo y ya estaba decodificado todo el genotipo. Bueno, y de ahí ya la historia es conocida, lo que ha empezado a pasar. Quiero mostrarles también y empezar a desmistificar algunas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, se habla de que nosotros en Chile hemos tenido extraordinariamente buenos indicadores, pero cuando uno hace la comparación con países asumiendo por millón de habitantes y no por número de casos totales, lo que se encuentra es que nosotros hemos sido brutalmente afectados. Y el total de acumulados al 23 de julio, por ejemplo, por millón de habitantes, nosotros seguimos siendo el número 1 en el mundo, desafortunadamente. También tenemos el mismo tema con el total acumulado de fallecidos por millón de habitantes. Estamos también en los primeros lugares. Hasta hace unos poquitos días estábamos como en el 5º lugar. No lo sé ahora porque, como ustedes saben, también hay un rebrote de la epidemia en Estados Unidos y probablemente ellos ya están tomando la delantera. Y por cierto, la situación en Brasil es extraordinariamente preocupante también. Ahora, una cosa importante de decir es que si bien aparentemente nosotros ya estamos por lo menos en una meseta, en el mundo el virus y la pandemia está en pleno crecimiento. Es decir, no estamos aún, estamos en la curva ascendente de la primera ola, por lo tanto, y la epidemia se va acelerando. Y ya empezaron a haber reportes, a pesar del subreporte importante que hay de países de África que están siendo muy golpeados, así como también de los datos que tenemos India y Bangladesh. Estas últimas semanas han habido buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que los casos diarios y la tasa de positividad han estado disminuyendo tanto en el país como en la región metropolitana, que es la curva que ustedes observan a la derecha. Y ya el 23 de julio ya teníamos una positividad bastante más baja en la carga viral. El informe que se entrega semanalmente de todas las redes centinelas, ya ayer efectivamente había una positividad todavía de alrededor del 12%, pero ya claramente bajando. Y aparentemente el pic se produjo alrededor de los primeros días de junio. Ahora, hay que recordar de que una cosa es los nuevos contagios, los nuevos casos,
pero la curva de hospitalización y la curva de fallecidos va desfasada respecto a la curva de contagio. Por lo tanto, ya estamos empezando a observar que efectivamente la curva de hospitalización también está disminuyendo, pero aún no observamos claramente una disminución en los fallecidos. Yo diría que probablemente todo lo contrario. Ahora, aquí tenemos los fallecidos, esto está hecho el promedio móvil de los 7 días previos, y estos son los fallecidos por fecha de defunción, no por notificación. Básicamente también ahí se observa que en teoría el mayor número de fallecidos fue en esos últimos días de mayo, si ustedes se acuerdan que eran días en que empezamos a subir 400, llegamos a tener 400 y un poco más de fallecidos al día. Entonces, una cosa importante para conversar y compartir es qué sabemos hasta ahora del virus. Probablemente muchos de los que están acá en esta reunión saben lo que yo voy a decir, pero de todas maneras voy a señalar algunas cosas que a mí me parece que son interesantes respecto a cómo ha ido evolucionando la pandemia. Bueno, lo primero que sabemos es que la tasa de letalidad es bastante baja. La tasa de letalidad, que es el número de personas que mueren por sobre el número de personas que tienen la enfermedad, no es mayor que 0,75% y va entre 0,49 a 1% en las distintas series. Ahora, esto es importante porque en los primeros reportes la tasa de letalidad se había reportado muchísimo más alta, alrededor de 3%, lo que hacía que fuera una enfermedad mucho más compleja que la influenza u otras de virus similares. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se ha visto que efectivamente la tasa de letalidad es bastante baja, porque además, a medida que pasa el tiempo, se ha ido aprendiendo del virus y por lo tanto el manejo de los pacientes también ha ido mejorando. Y si uno ve la curva de la tasa de letalidad, ve claramente cómo en el tiempo esta va disminuyendo. El uso, por ejemplo, del oxígeno en altas dosis en posición prono, efectivamente permite que los pacientes sean ventilados de mucho mejor manera y disminuye en hasta 50% la probabilidad de que esos pacientes tengan que ir a un ventilador, que efectivamente cuando uno ventila invasivamente ya la sobrevida disminuye bastante. Lo otro que sabemos, que también es obvio, es que la mortalidad aumenta con la edad. Globalmente, en los menores de 40, la probabilidad de muerte es equivalente a que uno tenga un accidente de tránsito. Ya entre 40 y 69 años, esta aumenta y se dispara a los mayores de 70. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual hay tanto cuidado con los mayores de 70. Lo otro que es bastante interesante es que este es un virus, anteayer tuvimos a propósito de esta comisión, estamos terminando el segundo informe, entonces nos juntamos en la mañana en Zoom con los integrantes, y estaba el doctor Fauci, y él decía que él en toda su carrera, que lleva como 30 años director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en el CDC, en todos los años de su carrera nunca había visto un virus que tuviera tal amplitud, tal espectro de enfermedad, que va desde casos absolutamente asintomáticos hasta muerte por falla multisistémica y una serie de síndromes raros que siguen apareciendo. Por ejemplo, este síndrome de inflamación que se produce principalmente, que se ha descrito también en algunos niños. Y eso es importante porque dependiendo de cómo es un virus tan raro, la terapia no necesariamente lo que sirve al comienzo sirve al final.
Entonces, por ejemplo, se ha visto que los corticoides dados al comienzo agravan el pronóstico, pero si se dan cuando los pacientes se empiezan a complicar, disminuye la probabilidad de muerte porque en el fondo permitirían que no se provocara este síndrome inflamatorio que ya cuando ya no hay virus es lo que mata. Pero, por otro lado, el Remdesivir, que es esta droga antiviral que también ha mostrado resultados, muestra resultados, pero si se da de manera muy temprana. Entonces, en las cosas también se ha visto de que hay efectos muy prolongados que tienen que ver con la ventilación mecánica, pero este virus provoca es desproporcionado en términos del nivel de delirio y confusión que provoca en los pacientes ventilados. Y en algunos produce un deterioro tan grande que literalmente tienen que partir de nuevo aprendiendo a caminar, a comer y con problemas de audición, etc. Lo otro que también sabemos, y ahí eso es más relativamente reciente, es que las personas con infección asintomática actúan como fuente de infección para las personas susceptibles. Hubo mucha discusión al respecto de si los asintomáticos transmitían o no. Bueno, ahora sabemos que tanto los pacientes asintomáticos como sintomáticos secretan cargas virales similares. Y por lo tanto, dado que se calcula que al menos hasta la mitad de los pacientes pueden ser asintomáticos, ellos se transforman en la principal vía de transmisión del virus. Y a lo cual agrega complejidad porque aunque uno instale una estrategia de trazabilidad, de testeo y trazabilidad y seguimiento y aislamiento muy agresiva, todavía se está perdiendo esta población que no presenta ningún síntoma. Lo otro que también no es una muy buena noticia y que tiene que ver con el tema de las vacunas, es que no se sabe por cuánto tiempo la inmunidad que genera se mantiene. Hay un par de estudios publicados recientemente que muestran y que hicieron seguimiento paciente y han mostrado que ya a los 3 meses un porcentaje muy importante, alrededor del 70% de las personas han disminuido sus niveles de anticuerpos significativamente. También se sabe que este virus provoca alguna respuesta de tipo linfocitos T, es decir, una respuesta de inmunidad celular, pero no se sabe en realidad cuál es el papel que tiene esta inmunidad celular para prevenir futuras infecciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como probablemente todos ustedes saben, esto está directamente relacionado con la probabilidad de encontrar una vacuna efectiva. Conversábamos como en esta reunión que digo hace 2 días y también el doctor Fauci decía que él se conformaría con lograr tener una efectividad de 50%, que es alrededor de lo que tienen las vacunas anti-influenza, y que si lográramos tener alrededor de un 75% deberíamos darnos con una roca en el pecho, pero que la verdad es que era incierto y que por lo tanto esa era una de las razones por la cual se sigue trabajando en medicamentos y también en anticuerpos monoclonales, que lo que se ha visto hasta ahora es que se ven bastante promisorios. El otro problema es que a nivel poblacional este virus ha provocado efectos tremendos, no solamente que tienen que ver con la morbilidad y con la mortalidad, sino que fundamentalmente, dado que todos los sistemas de salud tienen que volcarse hacia poder parar este virus o tratar a los pacientes, se empiezan a acumular casos de otras enfermedades y en particular casos de pacientes con enfermedades crónicas. Y eso nosotros lo estamos viendo en Chile. De hecho, el aumento de garantías no cumplidas es brutal. Estábamos más o menos a un promedio de 6.000, 5.000, que era como la meseta, y ahora hay alrededor de 50.000 garantías incumplidas que va a haber que en algún momento hacerse cargo. Pero además tiene efectos, como hemos visto, también extraordinariamente importantes en términos de efectos económicos, sociales, y también en términos de la salud mental de las personas, que es
la epidemia que viene y la que vamos a comenzar a ver una vez que salgamos probablemente de esta primera ola. Pero además, por cierto, vamos a estar viviendo con potenciales incendios o incenditos durante todo este tiempo hasta que encontremos una vacuna. Solo para que se hagan una idea del nivel de investigación, en estos momentos hay alrededor de 133 vacunas que se están probando, anticuerpos alrededor de 61, alrededor de 22 antivirales, terapias basadas en células 15 y otro tipo de tratamiento alrededor de 87. ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, aquí está el listado de las vacunas que yo diría que están en la pole position. De estas tenemos vacunas que son, bueno, la AstraZeneca, que es de Oxford, Sinopharm y Moderna, que son básicamente auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos, y Pfizer. Y tenemos dos vacunas chinas, Sinovac, y otra más que están ellos haciendo. De estos estudios ya entraron en fase 3 el de Oxford y el Sinopharm, y está pronto a entrar a fase 3 Sinovac, que es en la cual nosotros vamos a participar. Recién esta semana también salió publicado en el Lancet los estudios de fase 2 de la vacuna de Oxford y de la vacuna Sinovac, y ambos tienen resultados muy alentadores en términos de haber provocado respuesta de anticuerpos y de haber provocado anticuerpos neutralizantes y con efectos adversos similares a los que se observa cuando en una vacunación influenza. Ahora, tenemos que recordar que a pesar de esto, sin embargo, aún no tenemos la total certeza de que vamos a tener una vacuna que sirva, porque eso va a ser finalmente probado en los estudios de fase 3, y ahí hay que probar primero si la vacuna sirve clínicamente para no contagiarse, o si sirve para contagiarse y tener una enfermedad menor, o si sirve para contagiarse, tener enfermedad pero morirse menos, o si no sirve para nada. Y eso, ustedes saben también de que los estudios originalmente duran bastante tiempo. En este momento lo que se calcula es que vamos a estar por lo menos unos 6 meses, y si después hubiera una producción acelerada, podría haber vacunas, las primeras vacunas disponibles alrededor de fines del primer trimestre. Ahora, las primeras vacunas disponibles no significa que hay producción masiva ni nada más, pero significa que por lo menos hay algo. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto, impacto de mayor plazo al cual yo me refiero? Y quiero mostrarles esto para que tengamos una idea de la magnitud de esta tragedia que nos ha afectado. Bueno, antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya estaban mostrando un bajo crecimiento, pero ya ahora el 2020 se espera que la contracción económica va a ser la peor que se ha visto desde 1930. De hecho, en 1930 la contracción económica fue de menos 5%, y esta se calcula que va a ser alrededor de menos 5,3%. Y ustedes saben que en Chile la contracción económica que se estima que va a ser alrededor para fines de este año, alrededor de un 7%, menos 7% de crecimiento. Por lo tanto, realmente el impacto es brutal. Y esto está también mundialmente, el nivel de contracción económica es alrededor de 6%. Ahora, interesante esto porque cuando nosotros hicimos el informe al cual yo me refería, dijimos que un virus de esta magnitud podría generar una caída del Producto Global de alrededor del 5%, y la verdad es que nos quedamos cortos porque lo estimado hasta ahora es alrededor del 6%. También esta pandemia ha generado un fuerte impacto, como todos sabemos, en el mercado de trabajo. Primero, en el trabajo formal, con la cantidad de personas que han pasado a estar o desempleados
o han tenido reducción de su jornada o han sido, en el caso de Chile, o les han disminuido el salario, o en el caso de Chile han sido suspendidos acogiéndose a la ley de protección del empleo. También hay un efecto importante en el trabajo informal porque se implementan las cuarentenas y por lo tanto hay mucha dificultad para circular. También se ha visto que las mujeres son mucho más vulnerables y de hecho en Chile ya se ha visto que hay una disminución de la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres ya a estas alturas de la epidemia. Los sectores que son más afectados, por cierto, son turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento, y el riesgo mayor es para las micro y pequeñas empresas que en la región concentran alrededor de la mitad del total de empleo. Solo para que ustedes darles una cifra, en salud, por lo menos en el sector privado, que es el que yo conozco en este momento, llegamos a tener una caída de la actividad ambulatoria del 80% y una caída de la hospitalización de alrededor del 60%, hasta que empezaron a llegar los pacientes COVID. Y en estos momentos yo diría que estamos en alrededor del 40% de la actividad. Y esto es como un juego en naipes en que empieza a caer la economía en cadena. También se espera que va a haber un aumento en la tasa de desocupación hasta alcanzar al menos un 11,5%. Y eso ya nosotros también lo estamos viendo, la cifra estimada en este momento de desempleo alrededor del 11,5%. Y por lo tanto eso significa en la región que vamos a tener más de 11 millones de personas que van a estar desempleadas antes de que termine el año. Y esto influye, por cierto, en que van a aumentar los pobres. Y los pobres van a aumentar en alrededor de 30 millones para América Latina. Eso también nosotros lo estamos viendo en esta clase media, que es una clase media que salió recientemente de la pobreza, que es una clase media que es muy subsidiada por las tarjetas de crédito, por los créditos, que efectivamente ya están en situaciones bastante problemáticas en los últimos meses. Y esto, por cierto, lleva a que haya muchísimo posibilidad de movimientos sociales, que es lo que está ocurriendo acá, pero también yo diría en muchos lugares del mundo. Ahora, el Banco Mundial y los bancos regionales también han recomendado una serie de medidas para evitar el colapso de la economía. La primera recomendación es que hay que expandir el espacio fiscal, es decir, hay que expandir la plata que está circulando, la plata que está poniendo a disposición el gobierno. Y para eso, en el caso nuestro, tenemos la suerte de tener ahorros y por lo tanto tenemos una posibilidad de expandir nuestro espacio fiscal de manera muy importante, haciendo uso de estos ahorros. Cosa que hasta ahora, la verdad, ha sucedido bastante poco. De hecho, la mayor carga ha estado en los empleados específicamente, y de los 12.000 millones prometidos se ha materializado bastante poco hasta ahora. Lo otro que recomienda el banco es que las instituciones financieras globales tienen que facilitar a los países acceso a financiamiento en términos favorables, con líneas de crédito, con una tasa muy baja, que es algo que también Chile está explorando, y entiendo yo que pidieron un préstamo ya para poder solventar algunas de estos gastos. También revisar todas las condicionalidades, cuando el banco presta plata en general pone un montón de reglas, y por lo tanto la recomendación es que no haya tantas condicionantes para prestar. Y por cierto, en aquellos países que son países con menores ingresos, implementar mecanismos de perdonar la deuda y de apoyar específicamente a las personas que están en mayor riesgo.
Esa es más o menos la situación en la que estamos hasta ahora. Entonces, la pregunta que viene es, bueno, ¿y qué es lo que viene? Y sobre todo, ¿qué es lo que viene en el corto plazo? Entonces, vamos a hablar un poquito del futuro, lo más prácticamente posible para abrir inmediatamente a la conversación. Bueno, aquí hay conceptos que son básicos. Primero, es crítico en Chile, hasta que tengamos la vacuna, que va a ser alrededor de al menos un año, mantener las medidas de higiene, distancia física y protección personal. Tener un plan de desconfinamiento y de reconfinamiento con indicadores claros y públicos. Una estrategia de trazabilidad y testeo que sea también pública y clara, y los indicadores y las metas claras, el apoyo monetario a familias vulnerables, mantener camas de alta complejidad disponibles y mantener la disponibilidad de residencias sanitarias. Estos requisitos son extraordinariamente importantes. Ahora, yo también quiero desmitificar este tema porque aparece cuando anuncian como que ya más o menos que vamos a tener vacuna la otra semana. Recuerden que tenemos por lo menos 6 meses, al menos, de prueba de vacuna. Y que además de esto, después tenemos que de alguna manera, aunque tengamos que nos mandaran la vacuna y funcionara la vacuna Sinovac y además nos proveyeran realmente los 10 millones de vacunas, estaríamos terminando alrededor de mayo el ensayo, de ahí sería más o menos 2 meses, junio, julio. Y cuando tengamos vacuna, que en el mejor escenario, fíjense que para vacunar 80% de la población, que es para obtener inmunidad rebaño, tendríamos que vacunar 100.000 personas al día, todos los días, y nos demoraríamos 5 meses. Solo para que quede claro el nivel de esfuerzo y un poco nos bajemos, como dicen los jóvenes, nos bajemos del pony en cuanto a estar tan optimistas con el tema de la vacuna, los que estén. Por lo tanto, en la base de la estrategia de control de la pandemia y la única garantía para desconfinamiento seguro es que exista un plan de testeo, trazabilidad y aislamiento sostenido en el tiempo. ¿Cuál es la situación actual? Desafortunadamente, en mi opinión, los indicadores de trazabilidad presentados hasta ahora son insuficientes. Hay dudas si existen los recursos humanos, tecnológicos y financieros para hacer la tarea de trazar de identificar los casos rápidamente y trazar los contactos rápidamente basado en atención primaria, si existen esos recursos humanos para sostener esta tarea, que va a tener que ser una tarea sostenida por lo menos por un año, y en paralelo hay que ir haciéndose cargo de la epidemia que viene. Tampoco tenemos claro cuántos casos y contactos están siendo contactados, porque lo que nos dicen es que el 80% de los casos se contactan, pero los contactos de esos casos no está claro ni tampoco en cuánto tiempo. Y por cierto, hay una situación heterogénea de registros que hace que no tengamos la foto realmente de la epidemia, porque hay diferencia entre los servicios de salud y falta de integración. Esto es lo que es el plan paso a paso presentado por el ministro, y yo solamente quiero, en el fondo lo que hice aquí fue resumir lo que significa. Paso 1 es todos en cuarentena, paso 2, que es transición, básicamente significa que no hay cuarentena el fin de semana y que se pueden juntar hasta 10 personas, que es lo que acaban de anunciar hoy día. Desafortunadamente, para algunas comunas de la región metropolitana, y se está volviendo a cometer el error de las cuarentenas dinámicas, a pesar de que todos los expertos han dicho que es mejor esperar un poco más y pasar a transición, al menos las 32 comunas del Gran Santiago. Luego viene la etapa de preparación, en que se levanta la cuarentena y se permite recreación de hasta 50 personas. Luego viene lo que ellos llaman apertura inicial, en que se permite que los adultos salgan y que haya actividades públicas con hasta 25% de aforo. Y luego la etapa avanzada, en la cual no se permiten aún eventos muy, muy masivos, pero se permite actividades culturales, por ejemplo, con aforo de 75% y gimnasios con aforo de 50%.
Y los criterios sanitarios que se consideran están en esto que es el plan paso a paso. Ahora, en general, uno ocupa criterios que tienen que ver con la capacidad del sistema de salud de hacerse cargo de los enfermos, con la tasa de infección, es decir, con la capacidad de infectar, con lo que tiene que ver con la capacidad de testeo y la capacidad de trazar. Y aquí es donde, en mi opinión, es donde tenemos más problemas. Primero, porque el R comunal, que es la capacidad de cuántas personas infecta un paciente, está definida como menor de 1, pero la verdad es que debería ser al menos menor que 0,7 y la OMS recomienda menor que 0,5 y esto mantenido por al menos 2 a 3 semanas antes de empezar a desconfinar. Luego, con respecto a la capacidad de testeo, se plantea una positividad, la positividad que pide la OMS es menor a 5%, aquí se plantea para empezar a pasar 15%, lo que también es bastante alto, pero además en nuestro país desafortunadamente esto depende mucho del número de exámenes que se hagan al día. Y lo que recomienda la OMS es que la capacidad de testeo tiene que ser sostenida a un test por cada 1.000 habitantes día. Eso significa alrededor de 20.000 test diarios sostenidamente en Chile hasta durante todo este tiempo para mantenerlo. Y lo otro que tampoco tenemos indicadores es cuál es el plazo y cuál es el porcentaje de trazabilidad de contactos. Lo que la OMS dice es que hay que tener 80% de los contactos trazados en 48 horas y en general para esto se requieren alrededor de 30 por 100.000 habitantes trazadores, que eso da alrededor de 6.000 trazadores totales y eso tampoco lo tenemos. Lo que sí está como indicador, que no es un mal indicador aquí, es el indicador de porcentaje de casos nuevos que vienen de contacto en seguimiento, es decir, que fueron infectados por un caso que conocemos, pero empieza esto en la etapa 3 y no antes. Ahora, si imaginamos el mundo en los próximos años, ¿qué va a pasar? Bueno, el mundo la verdad es que cambió como para siempre. Y yo creo que van a haber algunas cosas que van a cambiar. Primero, que la distancia social se va a mantener y va a ser la norma en diferentes aspectos de nuestra vida. Segundo, que nuestra vida va a ser muchísimo más digital ya en el día a día. Tercero, que va a haber mucho mayor inequidad y va a haber una élite que va a estar muchísimo más desconectada del resto, lo que va a significar dos mundos viviendo en paralelo. Luego, una cierta bipolaridad, por una parte todos los individuos hiperconectados globalmente, pero por el otro preferencia al uso de servicios básicos locales como la tienda en la esquina, etcétera. Y las nuevas generaciones, evidentemente que esta pandemia ha significado un cambio radical en cómo ven el mundo y cómo planifican su vida. Uno ve cierta desazón ya con los temas de cambio climático, y yo creo que con esto como que ha sido la guinda de la torta y hay un cierto pesimismo o realismo que uno podría decir en las generaciones que vienen, incluso en términos de planificar su vida, si van a tener o no hijos, etc. Y también vamos a tener cambios muy importantes en la economía y el contexto social. Podemos esperar una recesión económica global que ya está ocurriendo, aumento de la inequidad social y económica, aumento del descontento social con mucho riesgo de gobiernos o autoritarios o populistas, disrupción global del mercado laboral y de sectores sociales como educación y salud. Y la buena noticia para salud es que probablemente esto nos ha forzado a hacer innovación acelerada en salud digital, escalar telemedicina y empezar realmente a mirar medicina predictiva, personalizada, básicamente medicina P4, que es lo que se llama. Eso es lo que yo le quería contar y me tomé exactamente 40 minutos. Muchas gracias. Bueno, excelente, Janet, muchas gracias. Realmente era lo que esperábamos. Y vamos, hay varias preguntas. Claudia, ¿partes tú mejor? Claro, claro, muchas gracias, Janet. Queremos tener la posibilidad de conversar contigo. Han ido llegando varias preguntas de la audiencia.
Así que quisiera empezar a transmitirte algunas preguntas y también las felicitaciones por esta puesta al día, ¿cierto? Y la visión de lo que viene. Camila López que quiere preguntarte cómo se define el potencial pandémico de una nueva enfermedad. No sé si nos escucha Janet. No, digo que no entiendo muy bien la pregunta, de ser parte de mi ignorancia de temas más biológicos, pero lo que puedo decir es que efectivamente lo que uno observa es que el potencial pandémico está tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Uno, con el R inicial, es decir, la capacidad del virus de infectar y que infecta una persona y esa persona transmite, es decir, cuán transmisible es. Eso es una condición importante desde el punto de vista del virus. Y lo segundo que es importante es la capacidad que tiene de ir mutando. Entonces, un virus que tiene un R mayor, es decir, que tiene una transmisibilidad mayor y que va mutando, es un virus que tiene un potencial pandémico mucho mayor. De hecho, antes habíamos tenido algunos virus similares, como dije, pero que no tenían este nivel de transmisibilidad como tiene este virus, desafortunadamente. Pero también el potencial pandémico de un virus tiene que ver con factores del huésped. Y por cierto que en ese sentido, las condiciones de hacinamiento, las condiciones que tienen que ver con la movilidad de las personas, en este momento uno puede en 48 horas estar en cualquier lugar del mundo, también influyen para que el riesgo de pandemia sea cada vez mayor, por posibilidad mayor de que aparezcan virus que no conocemos, dado este cambio en el cual vivimos mucho más cerca que las aves, los animales, etcétera. Vivimos con una población mundial mucho mayor, tenemos un ambiente, un planeta que se está calentando, que también es propicio para que aparezcan nuevos patógenos. Entonces la situación, y esto es importante la pregunta, y la agradezco porque la situación, esto significa que vamos a salir de esta pandemia, pero que lo más probable es que cada cierto tiempo vamos a tener nuevamente virus u otros microorganismos de este tipo. Muchas gracias, Janet. Y sabes, una pregunta vinculada con esa, Tania, quiere saber si tu opinión en relación a lo que se ha conocido de que este virus ha ido mutando. Entonces, en lo que tú has podido revisar, ¿tiene grandes diferencias el virus actual con el que surgió en Wuhan? ¿Y cómo esto podría afectar? Eso es lo único bueno, que parece ser de que es un virus que no muta mucho. De hecho, hay distintas variantes, pero las variantes todavía tienen un porcentaje muy importante de su material genético que es similar. Y aparentemente las mutaciones que ha habido, que son pocas, no han ido en la línea de ir aumentando su potencial de enfermar. Por lo tanto, y eso es una buena noticia desde el punto de vista de vacuna, porque significa que efectivamente, porque uno de los problemas que podemos tener es que preparemos una vacuna, y ese de hecho es un riesgo, que preparemos una vacuna y sea un virus que se comporte como la influenza, que en la práctica tiene pocos meses de inmunidad y el virus va mutando todos los años, lo que permite que las personas se vayan infectando nuevamente. Y ahí voy a contestar una pregunta que vi al pasar por ahí, que efectivamente este virus va a seguir endémico, no sabemos por cuánto tiempo, pero va a persistir. O sea, vamos a ir a una endemia y probablemente vamos a tener que estar por un tiempo vacunando, no sabemos primero si hay vacuna efectiva, no sabemos cuánto va a durar, y dependiendo cuánto dure la inmunidad, efectivamente vamos a tener que ir vacunando, y tampoco sabemos, porque estamos aprendiendo día a día, si va a haber segunda ola y si existe el potencial de reinfección cuando ya ha pasado un tiempo de las mismas personas. Ahora, bueno, Janet, es un poco mi turno. Hay mucha polémica desde cuándo está circulando el virus. Por ejemplo,
Hay unos reportes que han medido las aguas servidas, por ejemplo, en Barcelona, que empezó a detectarse mucho antes. ¿Cuál es tu opinión, primero, desde cuándo circula efectivamente este virus? Porque también en Brasil hay algún caso en Francia que aparentemente podría el virus haber circulado antes. ¿Cuál es tu opinión? O sea, yo creo que sin duda que este virus empezó a circular mucho antes y que se demoró en alcanzar un potencial pandémico, digamos. Si uno mira, efectivamente la evidencia, hay evidencia de varios meses antes en que el virus estaba circulando en distintos lugares. Y además, lo que uno está viendo es que efectivamente se mantiene y tiene la posibilidad de mantenerse no solamente en las aguas servidas y en la superficie, sino que lo que se creía al comienzo de que no se transmitía o que no era capaz de mantenerse como aerosol, tampoco parece ser cierto, porque efectivamente tiene capacidad de mantenerse a cierta distancia bastante mayor que 2 metros por horas e incluso días, algunos estudios muestran. ¿Y por qué la Entonces, OMS ha sido tan resistente en reconocer eso? Porque de hecho hay una declaración firmada por cerca de 230 personas que dice, mira, hay evidencia suficiente y la OMS ha sido un poco tibia. Es una pregunta. Y lo otro, tu opinión acerca de esto de los grupos sanguíneos, que existirían grupos sanguíneos de mayor y menor riesgo. Déjame contestar la segunda primero. No hay hasta ahora ningún estudio, metaanálisis, que muestre concluyentemente que hay alguna asociación con algún grupo sanguíneo, hasta donde yo conozco. Con respecto a la OMS, yo creo que efectivamente la OMS en este caso ha ido como demasiado por la vía muy segura antes de hacer las afirmaciones. Si ustedes se acuerdan, primero dijo que las mascarillas no servían, se demoró, hubo que presionar bastante al director para que declarara la pandemia, y también ahora yo creo que están todavía reuniendo más evidencia porque aún no han sancionado la transmisión por aerosol. Y eso tiene que ver porque la OMS es una especie como Ministerio de Salud del mundo. Entonces, no necesariamente ahí están los científicos que están más en la vanguardia, que están midiendo las partículas y los virus y son capaces de encontrar virus en partículas mucho más pequeñas que hace muchos años. Por lo tanto, el conocimiento demora un poco, es como digo, como un ministerio. Cuesta que les caiga la chaucha a los ministros, la OMS también. Y a pesar de que en este caso ha actuado extraordinariamente rápido para sus estándares, todavía hay un cierto rechazo entre que se produce el conocimiento y se define una política que además afecta a todo el mundo y tiene consecuencias que no son menores. Cada recomendación de la OMS genera consecuencias que también hay que ir aquilatando. Sí, y por eso uno también, por lo menos, nota bastante controversia no solamente en Chile. En Chile hemos tenido bastante controversia. Bueno, lo mismo que usemos mascarilla, no usemos. ¿A qué le hacemos los test? Originalmente tú tenías que tener ciertos requisitos de test, se privilegiaba. Por ejemplo, esto, contabilizar las muertes en algunos países como España, Francia, hasta me parece como abril, no se contabilizaban cierto número de muertos. Entonces, ¿por qué ha costado tanto tener como ciertos criterios como universales y crear como todas estas polémicas en muchos países? Bueno, eso yo creo que responde a otra realidad. Eso responde a que todos los gobiernos, cuando están frente a una crisis, quieren parecer como el mejor alumno. Y en eso, tratar de parecer como el mejor alumno, muchas veces van tomando decisiones que no están necesariamente basadas en la última evidencia. Y porque la evidencia de este virus aparece día a día. Es decir, día a día aparecen distintos estudios y se ha ido construyendo durante estos meses. Piensen que antes no sabíamos nada. Entonces, efectivamente, uno va aprendiendo de los que ya pasaron por cosas similares. Pero, como en todas las cosas, como esto es conocimiento en preparación, digamos, no necesariamente los gobiernos hacen caso cuando
empiezan a tener, porque tienen el efecto económico, y es muy difícil lograr hacer entender a un gobierno de que no hay ninguna posibilidad de recuperación económica si no hay recuperación sanitaria. No existe posibilidad alguna. Y eso como que cuesta mucho dejar ir, y nosotros lo hemos vivido acá. Acabo de ver pasar una pregunta que dice una persona que son una familia pequeña y ¿qué hacen? Bueno, mira, si uno mantiene la distancia social, si usa mascarilla, ojalá si es de género de 3 capas, y si se encuentra con personas y si se mantiene en el aire libre, la probabilidad de infectarse es muy baja. Por lo tanto, si las personas cuando salen usan mascarilla, mantienen distancia social, se lavan las manos y cuando llegan a la casa cuidadosamente lavan las manos y tienen todas las medidas de higiene de limpieza de superficie en la casa, no deberían infectarse la familia y uno adentro de la casa con su familia, por cierto que no anda con mascarilla, pues tiene que andar como anda siempre a menos que haya algún caso, pero disminuye muchísimo la probabilidad de infección, es decir, eso es lo más eficiente para probablemente cortar la cadena de contagio. Muchas gracias, Janet, por tu respuesta justamente a esta familia con varios integrantes con patologías crónicas, ¿cierto? Que ahora cuando parte este plan paso a paso se empiezan a preguntar, ¿esto será para la población general y nosotros qué hacemos? Así que muchas gracias por aclarar ese punto. Han llegado un par de preguntas más en relación a la vacuna. En primer lugar, ¿cuál crees tú que va a ser la procedencia finalmente de la vacuna, dado que sabemos que se están siendo probando en distintos países? Y también nos preguntan si podría explicar un poquito más a qué se refiere con que la vacuna tenga 50% de efectividad. ¿Es que protege el 50% de las veces de infectarse o protege la mitad del tiempo? Si lo puedes explicar un poquito mejor. Ok. ¿Cuál era la primera, disculpa? El origen, ¿dónde crees que finalmente vamos a tener la vacuna? ¿De dónde es que me va a había venir? quedado pensando en la familia con pacientes crónicos. Yo quiero volver a insistir, digamos, aquí no se trata de quedarse guardado para siempre, pero se trata de que cuando uno salga con mucho cuidado y con prudencia. ¿Ah? Es decir, aprenda, eso es lo que se llama la nueva normalidad, digamos. La nueva normalidad es esto, que vamos a tener que vivir con mucho más prudencia. Con respecto a de dónde va a venir la vacuna, yo creo que si las cosas salen bien, y ojalá sea así, vamos a tener varias vacunas. Y vamos a tener varios proveedores, eso sería lo ideal, porque además las vacunas que se están probando no son todas con la misma tecnología. La Oxford y la Sinovac son con carga viral modificada, con un adenovirus, uno de humano y el otro chimpancé. Pero, por ejemplo, la Moderna, creo que se llama la compañía, es una vacuna de RNA. Entonces, probablemente van a haber más de una vacuna y lo importante es que sean efectivas. Cuando yo digo 50% me refiero a que protege de enfermarse en 50% de las veces, es decir, de 100 personas protege a 50. Eso no es mucho, pero es lo que tiene más o menos 50, un poquito más la influenza. Y lo otro que no sabemos y que también es lo que se testea es de aquellos que se infectan con vacuna, si tienen una enfermedad más leve y si tienen también menos muerte. Todas esas cifras, la cifra de cuánto previene de infección, qué tipo de enfermedad tienen los vacunados cuando se enferman, cuántos se mueren, cuántos tienen efectos adversos y cuáles son los efectos adversos, es lo que se estudia en un estudio fase 3 y que se pone la vacuna a la mitad de las personas y a la otra mitad no se les pone, se les pone otra cosa que se ve igual y cosa que se llama placebo, y estos se siguen por un número de meses suficiente para poder detectar si es que hay diferencia. Mientras más grande el grupo, menos tiempo uno se demora. Y por eso que se utilizan grupos grandes de poblaciones. Perfecto, Janet, muchas gracias. respecto que como tú también dijiste algo muy importante, que hay un grupo de riesgo que son los mayores de 70 años, pero normalmente las vacunas son menos efectivas en esos grupos. Eso también se ha visto.
decayendo con la edad, tengo entendido, ¿no es cierto? Desafortunadamente, en los estudios de fase 2 en ambas vacunas se ha visto que la inmunidad que genera en mayores es mucho menor que en adultos que no son adultos mayores. Ese es Mira, uno de las... sí, voy a hacer preguntas difíciles, pero creo que es importante, sobre todo porque como tú ves, estamos llegando a personas que no necesariamente son las que acostumbramos. Hablamos de este síndrome de la cabaña, que uno lo espera sobre todo en estos grupos de edad, pero de hecho ayer en la universidad, entonces senadora, hablábamos que muchos jóvenes tienen miedo de salir. No solamente me llamaba la atención porque pensaba originalmente que era algo que uno decía, mira, probablemente tengan razón, que las personas de mayor edad. Por lo tanto, también en Chile van a ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, van a venir votaciones, elecciones. En el pasado tuvimos, no sé, me recuerdo la marcha de la mujer que fue impresionante. ¿Qué piensas respecto a esas dos situaciones? Que por un lado vienen elecciones y vamos a poder repetir, por ejemplo, estas marchas masivas. Yo creo que los procesos democráticos hay que hacerlo porque hay un compromiso país y estamos en un periodo de alta volatilidad social y que por lo tanto tenemos que hacer todos los procesos democráticos a los que nos hemos comprometido. Quiero decir también de que no hay ninguna razón para no tener un plebiscito seguro. De hecho, se han hecho elecciones en Francia, en Singapur y en muchos otros países, y en algunos de estos se han presentado los dos extremos. En Singapur, por ejemplo, hubo la tasa de participación más alta que ha existido nunca. Sin embargo, en Francia fue la tasa de participación más baja. Nosotros estamos en este momento un grupo apoyando al equipo del Colegio Médico, y dentro de eso lo que estamos recomendando es que el plebiscito se haga en espacios abiertos, es decir, estadios o lugares donde se pueda mantener la distancia social, que haya una hora de votación diferida para los adultos mayores, y uno lo puede saber porque las mesas más antiguas son las que tienen más adultos mayores, y que además se haga en 2 días. Y creemos que con eso, además de todas las precauciones, etcétera. Y por cierto, ahí la pregunta es el problema de qué hacemos con las urnas en la noche. En las urnas me refiero. Y bueno, ahí lo que se puede hacer es que un representante, aparte del resguardo policial y de militares, un representante de las 4 alternativas y se cuiden entre ellos, digamos. Y de la parte de esto de las marchas masivas, ¿cómo lo ves? O sea, es difícil, de hecho también han habido marchas masivas, pero todas las que han habido en otros lugares han mantenido la distancia social. Ahora, todo depende del nivel de circulación viral que tenemos, pero yo diría que es peligroso ir a cualquier evento público en el cual no se mantenga la distancia social. Así que vamos a tener que ponernos bien creativos también para las formas de manifestarnos. Muchas gracias, Janet. Han llegado algunas otras preguntas. ¿Cuándo piensas tú que va a ser seguro para las personas el usar el transporte público urbano, entendiendo la situación, ¿cierto? Sobre todo en Santiago y otras capitales regionales donde normalmente no se puede mantener el distanciamiento físico en una micro o en el metro? En estos momentos, sin duda, no. O sea, yo creo que seguro con protección, con todos los mecanismos que hemos discutido antes, es decir, con la máscara, etcétera, cuando tengamos que estemos ya con un R, o sea, una tasa de reproducción menor de 0,5 y con un aumento, con una disminución sostenida de casos de por al menos 3 semanas, y que además tengamos claridad de que se está manteniendo el número de test y el número de contactos, porque lo que si no podemos, y con una positividad de test que tiene que estar menor de 5%. Cuando estemos en esas condiciones, yo diría que es seguro empezar a utilizar los lugares públicos. Mientras tanto, yo creo que en la medida de lo posible hay que tratar de mantener el teletrabajo y exponerse, si hay que ir presencialmente, a hacer alguna modalidad mixta.
y las personas que tienen que desafortunadamente tomar en este momento locomoción colectiva y todo, tratar dentro de lo posible de mantener cierta distancia, y más de 1 metro y usar mascarilla. Lo ideal es que se regule, pero yo no estoy muy segura que eso vaya a ocurrir, digamos, que es lo que han hecho otros países, han regulado, pero yo no sé si aquí va a ocurrir. Muchas gracias, Janet. Mira, aquí te quiero transmitir una felicitación, no es una pregunta. Nuestra colega Suyi Pedroso te quiere felicitar. Me encantó tu presentación y especialmente tu espíritu crítico y la objetividad. Así que no quiero que nos quedemos sin tiempo para transmitirte los comentarios. Así que muchas gracias. Aquí también otra persona, María Soledad Berrío, que es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile también. Excelente, por favor, Sergio, magnífica presentación. Por favor, felicítela de mi parte. Así que en realidad hay muchos ejemplos. Gracias a ustedes, un placer. Yo les voy a mandar sobre todo porque mira, aquí siguen llegando preguntas que se nota que hay gente que, sobre todo los adultos mayores, dice, ¿por qué se levanta el permiso para pasear a los adultos mayores de 70 si el COVID es tan agresivo para ellos? Bueno, es que lo que pasa es que ahí esto es como lo típico de que hay 2 derechos que están en pugna, digamos. Por una parte está efectivamente el tema de cuidar a los adultos mayores, pero por otro lado también está el derecho de las personas, que es de alguna manera también una discriminación, el que no se les permita salir si es que ellos tienen claro a lo que se exponen. Porque finalmente el que se está exponiendo es el adulto mayor. Y uno puede diseñar maneras en que puedan salir, por ejemplo, en la noche a dar una vuelta o muy temprano en la mañana, etcétera. Pero esa es una discusión también que está en todo el mundo, porque lo que se discute es que es una forma de discriminación y que finalmente una persona de adulto mayor, así como el que tiene enfermedades crónicas u otras condiciones, tiene el suficiente discernimiento o la potestad para tomar este tipo de decisiones. Como digo, ahí hay como 2 derechos que están antagónicos. ¿Sabes que quiero preguntar una cosa importante que quiero aquí que sale? Se pregunta si sirve la vitamina D. No hay ningún estudio que muestre que sirva la vitamina D y tampoco por ningún motivo nada que tenga que ver con cloro. Que también aquí alguien está tomar cloro. Sí, eso, que a menos que se lo tome Trump, que a él sí que hay que recomendárselo. Oye, y también todo este tema de la trazabilidad ha sido un tema porque hay algunos países, no sé, países asiáticos, mismo China, pero también cuánto tú trazas las libertades individuales, porque esto, por ejemplo, que te trazas mediante tu teléfono, entonces ha existido polémica acerca que uno puede tener una excelente trazabilidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado tú también renuncias a tus derechos individuales. Claro, ahora eso ya es más discutible que lo anterior, porque efectivamente ahí hay un bien mayor que un bien de salud pública. Es decir, tú, si a ti te trazo yo, es porque yo no quiero que tú infectes a otro. No por un tema contigo, tiene que ver con el resto de la comunidad. Ahora, efectivamente, lo que se ha visto, y eso es un problema, es que, y ahí es donde está la duda, que no necesariamente los sistemas de trazabilidad se están usando solamente para trazar COVID. Y como tenemos ya la experiencia de que Facebook, de que las redes sociales, de que todo se usa para trazarnos y para poder identificar lo que nos gusta, lo que no nos gusta y finalmente cambiar las opiniones públicas en distintas cosas, yo creo que esto se enmarca en una discusión mayor, que es el uso de los datos personales y para influenciar decisiones sociales o influenciar el consumo o influenciar todo lo que se ha visto en los últimos años. Es una discusión que está recién partiendo, que también hay una parte que no tocamos hoy día, que deberíamos tocarla en otra oportunidad en extenso, que es el tema de los datos, digamos, que es un capítulo en sí mismo. Oye, esto es como, ¿no es cierto?, la Cenicienta, ¿no es cierto?, realmente ha sido extraordinaria, pero tenemos que son las 6:05, así que Claudia, por favor, comencemos
A cerrar. Se ha pasado el tiempo volando. Siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando en estos ciclos, en este ciclo que ha sido tan interesante, pero sobre todo hoy día, ¿cierto? Agradecerte mucho, Janet, por esta estupenda presentación. Va a quedar disponible para quienes la quieran volver a consultar, así que muchas gracias por acompañarnos en el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, y a todos los asistentes, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Janet, y a todos los dejamos cordialmente invitados porque el COVID se va a extinguir, así que vamos, la próxima sesión va a ser la última. Les cuento que vamos a tener a Sonia Montesino, ella es Premio Nacional de Ciencias Sociales, y también vamos a tomar una dimensión no solamente la científica, sino que también de los cambios sociales que vienen proyectados, una reflexión profunda. Y en el mes de agosto vamos a dar, les anticipo, acerca del mes del corazón. Somos enfermedades crónicas, así que en agosto volvemos a nuestro corazón. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos.